Te veo. Cuando creía que ya había escuchado todo acerca de amarres, entonces me mandaron la historia de Selene. Hay una suscriptora que me dice que hace unos 10 o 15 años, cuando ella estaba en la preparatoria a inicios, mediados, tenía una amiga que se llamaba Selene. Y esta amiga como que tenía ciertas particularidades. Lo primero es que físicamente era muy atractiva, mucho. La piel la tenía totalmente aterciopelada, era muy blanca y aparte tenía unas pequitas. El cabello tenía unos tintes como cobrizos rojizos y no era un tinte artificial, era el color de cabello de ella, color natural. Aparte las facciones eran facciones como muy delineadas. Esta chica, Selene, era muy atractiva, curvilínea, una estatura más o menos de unos 50, y tenía una voz que se te quedaba grabada en la cabeza, una voz muy angelical, muy bonita. El problema de Selene era justamente su belleza, porque Selene, otra de sus características, es que era una persona demasiado insegura, era una persona que no le gustaba mucho socializar, era una persona que se mantenía como que al margen de todos, y su atractivo físico provocaba que tanto hombres como mujeres la estuvieran buscando continuamente. Todos en algún momento la terminaban coqueteando de alguna manera, o eso así lo sentía ella, salvo nuestra suscriptora. Nuestra suscriptora estaba en un momento, ella lo menciona, como muy bajo de su vida. Odiaba a todos, estaba hasta la fregada de todos y quería ver al mundo arder. Entonces lo último que quería eran amigos. Y ahí era cuando vio a Selene que un día estando ella en clases, viendo que había persona tras persona desfilando para irle a dar o un detalle o quererle sacar plática o así, un día se acercó a nuestra suscriptora y le dijo al oído: «Ay, ¿a poco no te aburre y no detestas ser tú?». Y Selene soltó la carcajada y ella dice: «No estoy jugando, es que me desesperas, nada más de verte me desesperas». Y a partir de ahí se hizo una gran amistad. Selene por primera vez no tenía una admiradora y esta chica tenía a alguien que pudiera tener como todos sus arrebatos de ira y de coraje y de opiniones bastante desagradables y fuertes. Te vuelvo a decir, más allá de mi opinión, es como ella se describe. Ellas dos están haciendo una amistad. Selene comenta o le revela en algún punto que ella tiene este problema desde hace 2 años, que antes de hace 2 años nadie se fijaba en ella. Y es porque en los últimos 2 años su cuerpo cambió mucho y ella se estiró porque estaba muy chaparrita y regordeta, y donde se estiró, las facciones digamos que se le acentuaron mucho junto con, tú puedes entender, el físico se volvió muy atrayente. El tema es que Selene no estaba feliz con eso, no le gustaba, estaba fastidiada de las personas. Era una chica que ni siquiera tenía en sus planes tener novio, novia, pareja. Ella simplemente quería pasar los días tranquilos. No era una persona como tan proactiva. Selene no tenía como una visión de ser alguien muy grande en la vida o llegar muy lejos. No tenía nada de eso en ese momento de su vida. Pero algo sí lo tenía claro. Quería estar sola. No quería que le estuvieran adulando tanto. Personas que llegaran y le dijeran: «Ay, qué bonita te ves, qué bonitos ojos, qué bonita forma de hablar». Ah, la fastidiaban. Por eso, nuestra suscriptora quedó muy sorprendida cuando Selene, unos 6 meses, tal vez casi el año, desde que se habían conocido, un día llega a clases, le muestra la fotografía de un tipo que nuestra suscriptora lo deja claro. Estaba feo. Ese muchacho parecía más una cosa que una persona. Y entonces me dice, me muestra la fotografía Selene y me dice: «¿Verdad que está hermoso?». Y yo me le quedo viendo con una cara de: «¿Estás ciego? ¿Qué te pasa?». Volto a ver la fotografía y le digo: «¿Te gusta eso?». Y es la primera vez, narrador, que ante mis comentarios Selene reacciona mal. Selene se puso, pero no, se puso colorada, se puso como un ogro, me empezó a ver, pero con unos ojos de odio, de rabia, que yo me empecé a atacar de la risa y empecé a botar de carcajadas. Y entonces, narrador, me le quedaba viendo la fotografía y le dije: «Ay, no, perdón. No quise hablar mal de tu pedazo de basura, no quise hablar ahí de tu cosa tirada, de tu esperpento». Y ella, narrador, no, empezó hasta a rechinar los dientes. Yo no podía con eso. Ese día yo creo que es de los días que más me he reído en mi vida. Pobrecita Selena, estaba haciendo corajes.
Nada más me agarró de la mano, me apretó con muchas fuerzas, me dejó moretones ahí en la muñeca y ya le dije, órale, Selene, no sabía que te gustaba. Y me soltó el doble de enojada, pero porque yo soy así. Yo no estaba atacándola a ella. Bueno, su cosa esa más o menos, pero a ella no. Ella sí me caía bien. Pero bueno, yo me fui muerta de la risa acordándome de sus caras y cómo le crujía todo y cómo se ponía así como toda tensa. No, pues cállate, narrador. Esa tarde estuve pensando 1000 apodos para su novio. Desde el tío Cosa, el espantapájaros, el tipo de la esquina, la pesadilla, el hermoso en sentido figurado, y estuve pensando en todos los apodos que se me ocurrían para decirle. Le decía yo también por dentro, dije, en una de esas le voy a decir la piña, porque tenía los pelos parados así y toda la cara llena de puntitos y dije, este tipo es la piña, y empecé a poner un montón de apodos. Bueno, al día siguiente llego y Selene no se sienta al lado mío. Me deja de hablar. Y pasa otro día y lo mismo, y pasa otro día y lo mismo. Oye, te lo voy a decir, narrador. Se me olvidan los apodos, ya no vengo con plan de bromas, y un día nada más voy y me acerco, la empujo y le digo, ¿qué? ¿Ya no me vas a hablar o qué? Y entonces se me queda viendo y me dice, si no te disculpas con mi novio, no. Y entonces yo me le quedo viendo y le digo, ¿ya es tu novio? Y ella dice, sí, y nos vamos a casar pronto. Y yo ya no estaba entendiendo qué pasaba. Selene es una mustia. Selene siempre está apagada, no habla con nadie. Te digo que veo filas y filas de hombres y mujeres, maestros y personas hasta de dirección, alumnos, todo. Viene y se pone delante de ella y Selene nada más termina diciendo, sí, gracias, con esa vocecita que a mí me cae pero de la fregada, porque es como una vocecita que se te queda dando vueltas en la cabeza como una canción pegajosa. Bueno, yo he visto muchas personas que han pasado por ahí y a todas les dice lo mismo. Chicos muy guapos, chicas muy guapas, chicos muy feos, chicas muy feas, personas con mucha personalidad, personas sin personalidad, cosas que parecen personas y personas que parecen cosas. Y quisiera, narrador, decirte que Selene hace cosas diferentes, pero no. Solo tiene una frase. Ah, gracias. No importa qué le digan, en muchos casos ni siquiera va la respuesta de Selene, porque ella es una persona muy nerviosa. O bueno, así era en ese tiempo. Te voy a contar de qué me enteré, porque nunca le iba a pedir disculpas a una fotografía, narrador. Entonces yo le dije, bueno, el día que te contentes, vienes y me hablas. Y yo me seguía sentando donde mismo. Pero de repente me di cuenta que empezó a faltar a clases. De repente iba y de repente no. Y eso sí, lo que sea de cada quien. Mi amiga, mi querida Mustia Selene, la chica más hermosa y al mismo tiempo nerviosa que he conocido, ella nunca faltaba. Era de los primeros lugares. Era de esas mataditas que todo el tiempo estaban estudiando y parecía que toda su vida era estudiar. Bueno, ella estaba faltando y eso ya se me hizo muy raro. Tenía el teléfono de su mamá, no me llevaba bien con su mamá. De hecho, en algunas ocasiones su mamá había hablado conmigo de manera directa y me había dicho, ¿cuánto quieres para que te dejes de juntar con mi hija porque tú eres una mala influencia? Me lo dijo así directo. Y entonces me reí y le dije, señora, usted no me llega al precio. Y me fui. Pero la señora me conocía y yo tenía su teléfono porque al final sabía que mala influencia, pero no mala persona. O bueno, es lo que yo he llegado a creer con el tiempo, narrador, que yo soy así. Le hablé a la mamá para preguntarle que si Selene estaba bien, porque ya tenía varios días sin venir a la escuela, y la señora rompe en llanto y me dice que por favor la vaya a visitar, que necesita hablar conmigo. Cuando voy a hablar con la señora una semana después, porque tampoco estoy para las cosas que me diga la señora cuando ella quiere que vaya, y cuando no, yo también tenía mis pendientes, y la verdad es que también me daba mucho miedo ir para allá para saber qué me iba a topar. Cuando fui narrador, me contaron una historia de locos. A Selene la tenían en un psiquiátrico. Tenía cerca de 3 días allá. Resulta que ese tipo del que se enamoró es un cuate que nadie entiende de dónde lo conoció y de un día para otro ya estaba perdidamente enamorada. Me dice la señora que esto no es un enamoramiento, que es una obsesión y que está segura que era brujería. Yo estaba escuchando cosas que en la vida, yo son ese tipo de temas, nunca jamás los había tratado ni tocado, los había escuchado en alguna película, pues para mí es pura fantasía, pero cuando la señora me lo empieza a decir tan seria, yo estoy boquiabierta y se me sale decirle, está bromeando, ¿verdad, señora? ¿Cómo va a creer en eso? Y la señora me dice, esas cosas pasan.
Mi abuelo era chamán. Mi abuelo sabe de eso. La señora narradora estaba fuera de sí. Estaba preocupadísima por su hija. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando y le dije que para qué me había llamado y nada más me llamó para preguntarme que si yo conocía al tipo de la foto, que si era alguien que asistía en la escuela, que si era alguna persona como cercana o de dónde había aparecido. Y le dije directamente, señora, así de sorprendida que usted está por esa cosa, yo estoy igual. Un día me lo enseñó en una foto diciendo que era su novio y desde ahí dejó de ser mi amiga porque a mí me dio mucha risa que estuviera enamorado de alguien tan feo. La señora soltó una pequeña carcajada, movió la cabeza de un lado para otro y me dijo, tú nunca vas a cambiar. Después de eso me dio las gracias, me dijo que por favor si tenía oportunidad de ir a visitar a Selene, pero nunca fui a visitarla y ya, pasaron como cerca de 6 o 7 meses, a mí se me olvidó. Y un día que ando cerca de la casa de Selene dije, déjame ir a ver siempre en qué terminaron las cosas, porque Selene no regresó a la preparatoria. Ya Selene no volvió. También yo me desentendí y te vuelvo a decir, estaba en un momento muy bajo de mi vida y era un momento en el que nadie me interesaba. Pensándolo bien, no es como que haya subido tantos escalones al día de hoy, pero sí es otro momento distinto. Pero bueno, estaba pasando por casa de Selene y fui para allá. Llego, toco la puerta y me abre Selene, pero está muy cambiada. Tiene muchos kilos arriba y es una persona que habla mucho. Ya no queda rastro de la otra Selene, mustia, apagadita, que nunca dice nada, ahí como una mosquita muerta, ya no hay nada. Ahora es una persona regordeta que no para de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entro a la casa, me fastidio muy rápido y le digo, qué bueno que estás bien, no está tu mamá porque con ella quería hablar, no contigo. Me trae a su mamá y cuando viene su mamá le digo, señora, siempre que pasó, cuénteme todo el chisme. Yo me quedé en la parte del psiquiátrico y lo del abuelo. Y entonces Selene empieza a contarme, pero en 2x, en una super velocidad, todo lo que pasó que yo te lo voy a decir a una velocidad humana, narrador. Según la historia de Selene y lo que me confirma su mamá, la llevaron con el abuelo de la señora, el bisabuelo de Selene. Y dicen que apenas llegó, el señor dijo, te tienen amarrada, mija. El señor pone unas hierbas en los pies de Selene y que en el momento en el que las pone, dice la señora que se le pusieron los ojos en blanco y la muchacha empezó a hacer como un canto muy extraño y que el señor siguió haciendo como su rito y vieron como en un momento en el que sacó unas hierbas, las prendió y salió algo de humo, todo el humo empezó a entrar por la boca de Selene como si estuviera absorbiéndolo, pero con una presión tremenda, y el lugar se quedó como si nunca hubieran prendido nada. Los dos estaban impactados, pero el señor le dijo, tranquila, ahorita va a salir de eso, y después el muchacho va a venir a sus pies. Cuando sale del trance, ella está más tranquila, pero está como muy nerviosa. Entonces, como 2 semanas después, un día, a media tarde, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, les tocan la puerta de la casa. Cuando abre Selene, está ahí este espantapájaros que parece persona, el esperpento ese, el tipo que nadie sabe de dónde apareció, el güey de la foto, está fuera de la casa de Selene con una bolsa negra grande de basura, se la deja ya a los pies y le dice, ya las voy a dejar en paz. Díganle por favor a ese señor que también ya me deje, ya las voy a dejar tranquilas. Y se fue. Cuando la señora escuchó la voz, le empezó a decir a Selene, ¿quién era? ¿Quién era? Pero no lo hizo rápido. Y resulta que Selene abre la bolsa, mete las manos, saca las cosas que están ahí y se dan cuenta que eran fetiches, brujerías, y había como un líquido raro y algo que soltó como un tipo de vapor o humo, como si fueran esporas, porque algo le soltó a la cara, que no la dejó manchada, pero fue algo que respiró, y desde ahí la muchachita empezó como con un acelere muy rápido, con estar hablando mucho con los demás, con no poderse contener, y empezó a comer y come y come y come y empezó a subir de peso. Lo que había dentro de la bolsa eran fotografías de Selene en la que venían escritas cosas como el día de hoy pensarás en mí todo el día y tu mente no dejará de pensar que tú quieres estar conmigo el resto de tus días. El problema es que las fotografías eran fotografías infraganti, eran como si fueran fotos de un paparazzi, como si este tipo lo hubiera estado espiando durante meses, porque había fotografías de ella en un parque, fotografías de ella en la preparatoria, pero luego era fácil de ubicar que los estaba tomando desde el otro lado de la acera. Era como si lo hubiera estado espiando y esas fotografías donde estaba ella las utilizó
para hacer algún tipo de embrujo o algo, y por eso ella cayó perdidamente enamorada sin poder hacer nada. Y después de eso, parece que la forma de este sujeto como de vengarse de que los hayan separado fue haciendo que Selene ya no pudiera ser la misma, que esto que voy a decir son palabras de la suscriptora, ese atractivo que tenía esa voz angelical, no, ahora era una persona insoportable, más insoportable que yo. Dicen que la amnesia es una forma de protegernos de algo que no podemos digerir a nivel mental, que no podemos digerir a nivel emocional. Es una vivencia tan terrible que tuvimos que nuestra mente para protegerse tuvo que olvidarla. Y lamentablemente Patricia tiene una vivencia así y tiene que ver con cuestiones paranormales. Patricia me dice, narrador, hay una historia en mi familia que cada vez que la escucho yo no puedo creer que estén hablando de mí porque en mi cabeza no existe ese recuerdo. Esa historia se la cuentan incluso a mis sobrinos para que tengan cuidado de todos los temas paranormales. Y yo por más que lo escucho a un narrador, he intentado recordar, pero eso está borrado de mi mente, probablemente para protegerme. Porque lo que pasó, lo que me cuentan que viví, es algo que creo que cualquiera lo volvería loco. Dicen mis papás, y mis papás ya ahorita son personas mayores, pero esta historia la cuentan desde siempre. Ellos cuentan que cuando yo era pequeña, desde muy pequeñita se dieron cuenta que yo tenía un don. Yo podía tener contacto como con las personas que ya habían pasado al otro lado, con personas que habían fallecido. Se dieron cuenta cuando tenía alrededor de unos 4 o 5 años porque me llevaron a un velorio. No me explicaron qué era ni qué había sucedido, pero estaba yo sentada en una sillita y al lado de mí había una silla vacía y dice mi mamá que ella me dejó como por un minuto, me tenía así como que ella estaba delante y al lado mío me tiene agarrada de la mano y que empieza a escuchar mi voz donde yo empiezo a platicar. Llega un momento en el que ella se desocupa y me pone atención y me dice que me ve y yo estoy platicando de manera bien suelta con un amigo imaginario que tengo al lado derecho. Y me dice que era un amigo imaginario porque ya no veía nada. La silla estaba vacía. Pero yo estaba platique y platique. El problema era lo que decía. Yo estaba respondiendo preguntas. Yo le decía, sí, acompañé a mis papás. No sé, dicen que alguien se murió. No, yo no la conozco. Sí, sí, está allá adelante. Ajá, es igualito usted como la de la foto. Y cuando escuchó eso, mi mamá dice que la piel se le puso de gallina. Me agarró y me dice, ¿con quién estás hablando? Con la señora que está allá adelante. Como que se salió y estaba aquí platicando conmigo, pero ya se fue. Dice mi mamá que sacó una fotografía que tenía porque era una prima de ella que había fallecido muy joven. Le muestra la fotografía en la que había varios familiares y le dice, a ver, ¿con quién estabas platicando ahorita? Y le señaló a su prima y mi mamá dijo, esto está muy raro. Sacó otras pláticas, evaden el tema, no pasa nada. Pero va pasando el tiempo y se dan cuenta que cada vez que vamos a hospitales, porque yo tenía unas afecciones de salud del sistema respiratorio en ese tiempo y al día de hoy estoy muy bien, pero cuando íbamos en ese tiempo, dicen que apenas me dejaban sola y comenzaba a hablar siempre a la altura de la camilla o un poquito más abajo. Y yo les decía, es que hay unos niños aquí que están jugando, ¿no los ven? Y nadie veía nada narrador, pero ¿sabes qué? Hasta que una enfermera le dijo, señora, esa niña de ver cosas, porque sí, en este cuarto llevan varias personas que nos cuentan de niños que se aparecen. Cuando esas cosas le pasaban a mamá, dice que le daban unos escalofríos tremendos y iba y le contaba a mi papá y mi papá le decía, no hombre, tú déjala, son cosas de niños. Mi papá no creía en nada de eso, nada de eso. Entonces él nada más le daba como largas a mi mamá, son cosas de niños, son juegos de niños, hasta que un día le tocó ver algo que lo dejó bien frío. Estoy yo en el comedor, está la televisión prendida, y me dice él que me ve a mí bailando, que estoy como que imitando algo. Y entonces, cuando yo empiezo como a brincar de un lado para otro, viene y se acerca y me dice, ¿qué estás haciendo? Y me dice, es que ese señor me dijo que bailo muy bonito, que siga bailando. Y mi papá voltea al sillón y dice que le dio mucho miedo porque el sillón estaba hundido. Y entonces ese sillón no estaba dañado, no tenía por qué estar hundido. Y todavía me pregunta, ¿dónde está el señor? ¿En qué parte el señor? Le señalo al lugar hundido y él me dice, dile por favor que se vaya.
Entonces, volteo, es lo que me cuenta mi papá. Voy a la parte hundida y le digo, señor, dice mi papá que se vaya por favor de la casa. Y mi papá vio cómo se empezó a levantar el sillón. Y desde ahí dijo, no, es que esta niña sí está viendo algo. O sea, sí está teniendo contacto con algo y está viendo cosas. Él, para poderse enterar más y como haciéndola de Sherlock Holmes, porque mi papá era muy curioso y preguntón como tú, narrador, pero de repente hacía cada barbaridad, me compró unas hojas blancas y me compró varios lápices de colores y un lápiz que era como para dibujar. Me dijo que cada vez que platicara con alguien, lo dibujara y entonces le pusiera ahí su nombre. Mi papá quería sacar datos, quería ver si realmente eran personas que habían estado o no. Eso lo cuenta él, que esos eran sus curiosidades y por eso me dijo que lo dibujara. Le empezó a dar miedo cuando empiezo a dibujar al papá de él, a la mamá de mi mamá, que son personas que ya habían fallecido. Y el problema es que les pongo los nombres de pila, que son nombres que nunca los utilizaban ellos por respeto. Entonces, vamos a decir que mi abuela se llamaba Susana y entonces decía nada más Su. Es la señora Su, dice que le gusta que le digan Su, que así le decían cuando era joven. Y mi papá dice, ¿cómo sabe esto la niña? Y cuando yo le digo, vino aquí el señor Tete, me dice, ¿cuál señor Tete? ¿Tú sabes quién? Me dijo que te dijera que es Gaspar, pero que todos sus amigos le decían Tete. Se puso pálido narrador, porque me cuenta que ese era el apodo de su papá y que solo se lo decían sus amigos, que si alguno de la familia le decía Tete, se ponía mal, se enojaba. Nadie jamás, en más de 15 años desde que había fallecido, había mencionado el nombre Tete en la familia, por respeto al Señor. Entonces, que yo supiera eso no tenía ningún sentido. Lo que ocurre es que en estas investigaciones de papá se pone muy curioso. Me empieza a llevar a hospitales, a iglesias, a panteones. Y siempre es con un tema de vamos a ver si te topas con alguien. A ver, dibújame cómo es y qué te dice. Y mi papá me empezaba a decir preguntas. Hasta que empecé en la casa a hacer algo muy raro. Mi papá cuenta que empezaba a dibujar como a un hombre alargado que tenía un traje de color gris. Yo no tenía una gama de colores amplísima. Negro, blanco, gris, café, naranja, azul, rojo y verde. Ya, eran todos los colores que tenía. Y entonces, narrador, él sabe que el traje era gris, o así lo suponemos, porque yo lo pintaba negro y después arriba le pintaba blanco y eso como que diluía tantito y se veía tantito grisáceo. Y le decía, el hombre del traje gris, el hombre del traje gris. Y mi papá me preguntaba, ¿él qué? Él no es bueno, él está viniendo, él no es bueno. Empieza a suceder, narrador, que mi papá hace como que me distrae, hace que le ponga atención a otras cosas, hace que eso ya no sea importante, hasta que de repente empieza a ser muy importante, porque continuamente yo estoy dibujando al hombre del traje gris y lo estoy dibujando en diferentes partes de la casa y después dice mi papá que no puedo dejar de dibujarlo, que cuando lo empiezo a dibujar yo entro como en un trance muy extraño y que en 2 ocasiones me encontró dibujándolo y que yo estaba hablando con una voz que no era de una niña y que estaba hablando en un idioma que no era el español. Que cuando él escuchó eso dijo, ¿qué hice? Empezó a buscar ayuda, empezó a buscar compadres, con pastores, y de repente estaba un desfile de personas haciendo bendiciones en la casa, y un día uno de los padres le dijo, a esta niña le vamos a tener que hacer una oración para que ya no pueda ver nada de esto. Trajo un grupo de personas, hacen una oración y dicen que cuando empezaron a hacer eso, la casa se sentía rara, se sentía pesada. Y aparte de eso, había un olor como a podrido, como a rancio, que empezó como a emanar y emanar y emanar de todas partes. Y cuando terminan la oración, todo regresa a la normalidad. Y yo nunca, jamás volví a ver nada, pero tampoco me acuerdo que eso haya sucedido. Yo creo que mi mente me quiso proteger. Te voy a contar un milagro que le pasó a un oficial de tránsito hace algunos años en Estados Unidos. Para esto tenemos que remontarnos a la vida y la persona de Brittany. Brittany es familia nocturna y me cuenta que desde que ella cumplió 19 años, se fue de su casa, se fue a vivir a otro estado y comenzó a vivir sola con su hija. Y en ese tiempo su niña era una niña de brazos.
Te estamos hablando que la niña tenía menos de un año de nacida y tenía que estar como luchando continuamente para conseguir recursos para poder mantener a su niña y a ella. ¿Por qué se cambió de ciudad? ¿Por qué estaba sola? ¿Por qué dejó a su familia? Es un tema que me dice, el narrador es muy complicado, estábamos viviendo momentos muy difíciles y yo la vi como la mejor decisión. Un día estoy yo con un problema muy fuerte. Me siento sola con mi niña, me siento tan triste con mi niña que esa noche comienzo a llorar continuamente y recuerdo que en un momento de una soledad devastadora volteé hacia el techo de mi casa. Me imaginé que había alguien del otro lado como en el espacio viéndome y le dije con viva voz, con mucho dolor, Dios, si estás ahí, ¿por qué me abandonaste? Mi familia era una familia como mixta en religiones. Mi mamá muy católica, mis tías son evangélicas, mi papá es una persona que estuvo un tiempo en los católicos, otro tiempo fue cristiano y otro tiempo se la ha pasado sin hacer nada de eso. No tengo tan buena relación con ellos, o bueno, ahora tengo mejor que antes, antes de plano era muy mala. Y entonces yo no tenía como ninguna religión como tan integrada en mí. Pero en ese momento le reclamé a Dios. Y le empecé a decir, ¿por qué me dejas sola? ¿Por qué me dejas sola con mi hija? Esto es muy difícil. Necesito que estés aquí y siento que me abandonaste. Narrador, durante los siguientes días, no sé por qué, pero algo pasa dentro de mí y continuamente traigo en mi mente, en mis recuerdos, ese momento donde le reclamé a Dios eso. Y no sé por qué exactamente, porque no lo logro entender. Me siento muy arrepentida. Y mientras voy en mi camioneta, al trabajo, a la casa, a donde están cuidando a mi niña en la guardería, a comprar cosas y víveres y regresar y así, todos los caminos, no sé por qué, pero voy pidiendo perdón. Voy pidiendo perdón una y otra vez. Cada vez que a mi memoria viene esa escena donde le estoy reclamando a Dios, le pido perdón. Yo no te digo que haya hecho las cosas correctas, que eso debía haberlo o no debió haberlo hecho. No, no te digo eso, solo te digo lo que viví. Yo estaba viviendo eso. Y en uno de esos momentos, voy en la carretera, el día antes había llovido y hubo una bajada de temperatura tan fuerte que la carretera entera estaba con cierto nivel de capa de hielo, que cuando me cierra un auto, yo conduzco mal, muevo muy rápido el volante, mi camioneta empieza a girar, empieza a hacer trompos y vueltas y en algún momento topé con algo que no fue un vehículo, no sé qué fue, que la camioneta se voltea y empieza a golpear la carretera hacia adelante en la puerta del piloto, el techo, la puerta del copiloto, las llantas y empieza a girar y girar y girar. Yo doy gracias a Dios, narrador, porque en ese momento no pierdo la conciencia a pesar de todo ese zarandeo y en un punto, aún con un poco de mareo porque el zarandeo fue horrible y brutal, me doy cuenta que estoy viendo mucha luz, mucha luz y veo que eso está entrando por una ventana y tardo segundos en entender que lo que estoy viendo yo es desde el asiento del conductor que está pegado prácticamente al asfalto, tengo el cuello torcido hacia arriba y estoy viendo la ventana del copiloto y ahí es donde voy a poder salir porque la camioneta está destrozada y está volteada prácticamente sobre mi puerta. De alguna manera, de forma como automática, me desabrocho el cinturón de seguridad. Donde hago eso, narrador, veo una mano de un sujeto que se mete a la camioneta y entonces, como en un acto sin pensarlo, levanto la mano, le agarro su mano con mis dos manos, me empieza a levantar y haciendo fuerzas con mis piernas, logro levantarme, salgo de ahí y cuando estoy sentada sobre la puerta del copiloto, solo estoy diciendo gracias, gracias y volteo de un lado a otro. Veo que viene un sujeto corriendo con un sombrero vaquero cuando viene corriendo hacia mí. Y digo, gracias, gracias. Y él me empieza a hablar en inglés. Gracias, ¿por qué, señora? Déjeme hablar ahorita una ambulancia. Está bien, esto estuvo muy fuerte. Y entonces yo nada más le digo, señor, gracias por haberme sacado. Y me dice, no, no, yo no la saqué, señor. Usted se salió de la camioneta. Y yo le digo, no, señor, ¿quién me sacó? ¿Dónde está la persona? Me sacó un hombre. Y entonces él le dice, señora, yo vi todo el accidente. Yo lo vi. Tuve que detenerme atrás porque no sabía si la camioneta iba a explotar o no por el tipo de movimientos que hizo. No sabía si usted estaba con vida y ahorita que la vi saliendo, no lo pensé dos veces, vine corriendo para acá. Déjeme llamar ahorita una ambulancia. Dice, y narrador,
comienzo a caer en cuenta que ahí no hay ninguna persona más que el tipo de sombrero y yo, los carros que están pasando. Estoy espantada, tengo muchas cosas en la cabeza, empieza a dolerme el cuerpo después de unos momentos. Cuando llega al final la patrulla para tomar parte de esto y revisarme, el tipo se sube a la camioneta, se baja y se me queda viendo y me dice, si sabes que esto es un milagro. Y entonces yo le digo, sí, oficial, estoy bien. Y me dice, no, no, esto es un milagro. ¿Ya viste cómo está tu camioneta por dentro? Y dice, no, pues es que me volteé. No, no, no. ¿Cómo te saliste? Pues es que vino una persona y me sacó. Es que no hay manera en la que te hubieras podido salir. Y yo no entiendo lo que me dice. Narrador, cuando estoy sentada en la ambulancia me tiene que explicar. ¿Traías algo en la parte trasera de tu camioneta? Y me acuerdo que sí, que esa semana, justamente por uno de los trabajos que estoy haciendo de albañilería, me dejaron unos tubos, que esos tubos los tenía que reemplazar por otros. Yo asumí la vuelta porque me iban a pagar unos dólares extras, los dejo en la parte trasera de la camioneta y se me olvidaron porque tenía que reemplazarlos hasta el lunes o martes de la siguiente semana. No era algo prioritario, estaban ahí. Y de hecho, es cierto, cuando la camioneta dio trompos y se volcó, qué raro que no los haya escuchado. Me dice el oficial, están atravesando todas las partes, excepto donde tú estabas sentada. Atravesaron el asiento del copiloto, están atravesando tu vidrio del frente y yo no tengo la menor idea cómo no te terminó matando uno de esos. Y es más, ¿cómo saliste? Está bloqueada la puerta por los tubos. Narrador, no sé, pero desde ese día me quedó algo muy claro. Sí existen los ángeles y uno me sacó viva de mi camioneta. Nunca te hagas de enemigos, porque por más pequeños que sean, si crees que un simple cerillo no puede incendiar todo un bosque, estás muy equivocado. El señor Epigmenio jamás debió haberse metido no con un cerillo, sino con una antorcha. Resulta que el señor Epigmenio es un tipo que tiene toda una historia. Lamentablemente no es una historia tan buena, porque el señor Epigmenio inició bien su vida. Tuvo unos padres que estaban muy preocupados por su educación. No eran los más cariñosos del mundo, pero nunca le faltó nada. Y le pagaron una carrera y el tipo terminó una ingeniería y saliendo de ahí, él se sentía que era una persona bastante arriba del promedio. Así es que en lugar de entrar a una profesión normal, habitual que los demás, decidió empezar con el tema del emprendedurismo. Se fue a una zona agrícola, compró un par de zonas o espacios para comenzar a hacer un tipo de cultivo que él quería desarrollar y las cosas no fueron bien. Bastante mal, diría yo. El señor Epigmenio pierde un par de cosechas, pierde los ahorros que tenía. Ahorros que no eran propiamente ahorros como tal. Era una cantidad de dinero que sus papás le dieron por haberse graduado. Cuando Epigmenio pierde eso, deja ese proyecto, comienza a entrar en la industria, pero su talante, su forma de ser, que ya tenía unos ciertos toques de arrogancia y de ínfulas de crecimiento, sentirse una persona arriba del promedio, empezaron a tener gotitas de amargura porque empezó a frustrarse mucho y no lo empezó a manejar bien. ¿Qué ocurre con esto? Epigmenio comenzó a ser un gruñón, pero en algún punto de esta transformación del epigmenio engreído al epigmenio gruñón, conoció a Sofía, una mujer muy linda, muy amable, que algo vio en el señor Epigmenio, porque se enamoraron perdidamente. Y aunque el tipo era un gruñón y era un engreído y tenía el talante pesado, su esposa era un ángel, una mujer linda, una mujer que tenía una forma como de entrar directamente en el corazón de las personas. Era de estas personas que todos los quieren, hombres y mujeres. No hay, como a diferencia de la historia que te conté hace unos momentos, no hay este tema necesariamente del atractivo. Son personas que se hacen querer. Son personas que son memorables, son personas que dejan cositas buenas en el corazón de los demás. Así era Sofía. Sofía y Epigmenio tenían una relación bastante extraña. Cuando estaba Epigmenio en la relación, aunque era gruñón, estaba bastante dulcificado, pero fuera de la relación, parecía como si todo el tiempo se estuviera amargando más. Después de la industria, ahorró una cantidad de dinero, tenía ya 2 hijos para ese momento, primero se rejuntaron, después se casaron, y bueno, las cosas se fueron dando, y en lugar de comprarse para ellos una propiedad,
volvió a invertir en el mismo emprendimiento que había hecho años atrás. Y el resultado fue el mismo. Las cosas después de 8 meses estaban muy mal. Tuvo que vender muy baratas las tierras que había comprado. Pareciera como Epigmenio como si no hubiera aprendido de eso. Pero lamentablemente, las consecuencias sí las cargó. No fue igual que en el pasado. Ahora la frustración y el enojo estaban al doble. Era un tipo insoportable. Y la relación que para ese momento tenía con Sofía era muy caótica. No por Sofía. Sofía era un ángel. Por él. Un sujeto violento. Un sujeto que se había refugiado en la bebida. Un sujeto que las frustraciones del día a día lo estaban consumiendo a tal grado que llegó un momento en el que se fue ebrio a trabajar en la nueva industria que estaba trabajando y lo despidieron. Después de eso algo pasó. En su currículum tal vez se pasaron las voces en la ciudad en la que él vivía porque no eran tantas las industrias que había en ese momento que al final ya no pudo conseguir empleo. Tenía trabajos esporádicos. Los papás del señor Epigmenio portaban una parte, Sofía empezó a trabajar de una manera ardua, ella tuvo su emprendimiento y eso hizo que Epigmenio estuviera todavía más enojado con la vida. ¿Por qué mi esposa, que no está tan preparada como yo, que no es tan inteligente como yo, que no es tan buena como yo, por qué le está yendo bien a ella y yo, que soy un genio, las cosas no funcionan? ¿Por qué las cosas no funcionan? Tiene que ser culpa de ella. Ella de seguro está haciendo algo que me está minando. Probablemente ella está confabulando algo y eso es lo que hace que tampoco me estén contratando. Ya la mente de Pigmenio se estaba retorciendo sola. Ya la mente de Pigmenio veía moros con trinchetes, veía changos con pistolas, veía fantasmas, demonios, brujas y espantos donde no había nada. Donde tal vez había amigos y personas que lo querían ayudar, Epigmenio veía enemigos. Veía posibles personas que lo podían hacer daño, que lo podían envidiar, que le podían robar sus ideas, personas que les había ido bien de manera injusta, porque si a él no le había ido bien, los demás por qué les estaba yendo bien. Eso estaba mal. Y Epigmenio, con este tipo de pensamientos, se fue amargando y se fue retorciendo, porque ya no importaba qué pasaba, él tenía que estar bien y los demás mal, por más tonta que fueran las ideas o por más obvio que fuera su error. Y empezó a retorcerse y retorcerse esta situación. Y esto es muy peligroso porque cuando los años pasan, ¿se acuerdan que les he dicho que nos acostumbramos? Pues Epigmenio se empezó a acostumbrar a retorcer estas cosas, refugiado en la bebida, sin un trabajo que fuera constante. Pero eso sí, con una propiedad chiquita, Epigmenio tuvo su propio infierno en la tierra. Pero ¿sabes algo? No hay amor que dure 100 años, ni Sofía que lo soporte. Porque Sofía, después de ya estar harta de las actitudes de este hombre, estar intentando ayudarlo por todas partes, el día que ella se dio cuenta que estaba empezando a masticar estas cosas amargas, dijo: hasta aquí. Yo no quiero amargar mi vida. Si eso quieres hacer tú con tu vida, sigue adelante. Y Sofía se sale de esa relación y se sale con sus hijos, que para este momento, los hijos, no estamos hablando de unos niños. Ya han pasado muchos años. Epigmenio ya está muy retorcido. Epigmenio no es una persona que puedas hablar con él de una manera como coherente, porque empieza a ser como muchas ideas que te vas a quedar pensando como esta persona está paranoica. ¿Por qué me está hablando mal de todos? Me está hablando inclusive mal de personas que ahorita acabo de ver que llegaron a darle dinero, le trajeron despensa, lo trataron con una cortesía tremenda. Y Epigmenio dice: pestes, si supieras que esa persona, cómo se gana la vida es de una manera deshonesta. Es una persona terrible. Pero acabas de recibir sonriendo una despensa que te acaban de regalar y la persona te está tratando pero con una cortesía tremenda. En fin, cosas que ya no se daba cuenta. Tenía un velo en los ojos, un velo muy grueso, que hacía que la realidad se distorsionara. Y te cuento todo esto porque necesitas estar en sus zapatos para entender lo que pasó después. Epigmenio en todos veía un posible enemigo. Ya no tenía esas cortesías de una persona que había llevado una formación y que venía de un buen hogar. No, no. Él tenía unas maneras que eran totalmente agresivas. Siempre que tenía oportunidad de agredir a una persona y empezar a aventar todo ese veneno que tenía dentro, la aprovechaba. Ni siquiera se justificaba diciendo las justificaciones que muchos utilizan, como el soy una persona claridosa, soy una persona honesta. No, 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 él ni siquiera le importaba eso, él iba al grano. A él le gustaba herir, molestar y hacer sentir mal,
punto. Cuando sus hijos dejaron de ser adolescentes y comenzaron a ser adultos, Epigmenio ya era prácticamente un monstruo. Ellos también tenían la realidad distorsionada. Cuando vives ahí, dentro de un árbol que se está pudriendo, y tú esos aromas ya los identificas como parte de tu vida, no puedes distinguir a veces lo podrido de lo que no es. Para ti es el hogar. Y te digo eso porque sus hijos son los que mandan esta historia. Y ellos cuentan que para ellos era su papá. Es un poco enojón, a pesar de que ya habían escuchado muchas cosas por parte de vecinos de su propia madre. Su madre ya no podía ni verlo. Jamás les pedía, jamás me hablen de él. Son los peores momentos que he tenido en mi vida. Los más felices, una temporada muy corta, y a partir de ahí, un calvario. No quiero saber de él. Ellos decían, mamá, exageras, pero es papá. No veían a la persona que era realmente en la que se había transformado Epigmenio. Y no te digo por juzgarlo, te lo digo por las cosas que van a suceder. Los hijos habían desarrollado ya sus vidas. La menor, eran dos muchachos, la menor tenía alrededor de 21 años y el mayor 25. El mayor es una persona que nunca tuvo una formación religiosa y él estaba muy a gusto con eso. Por eso, a lo largo de su vida fue conociendo personas de diferentes creencias y él estaba a gusto. Su novia tenía 36 años y esa chica había practicado durante casi 15 años la brujería. Se había hecho de un renombre y decían que era una bruja muy poderosa. Cuando ellos dos empiezan a salir y este chico, queriendo no repetir lo que había vivido en casa, estudió, empezó a trabajar en una empresa, de una empresa brincó a otra y empezó a entender cómo escalar, jamás creyéndose más que los demás, jamás sintiendo que los demás estaban a sus pies. Aprendió de los errores de su papá y eso le permitió que poco a poco iba escalando, poco a poco iba generando sus cosas. Papá invertía en cosas que no venían al caso y quería hacer emprendimientos que no tenían sentido. Él empezó a ahorrar y hacer inversiones más certeras. Le empezó a ir muy bien. Lamentablemente, los errores de Epigmenio para él fueron una gran escuela de qué no hacer y lo aprovechó. Este chico está saliendo con la bruja y desde que está saliendo con la bruja ve otro mundo, le cambia la vida. Y ella lo dice así, me sacó de la oscuridad. No lo habla por la brujería, lo habla por cómo era su vida. Ella se dedicaba a muchos trabajos que tenían que ver con magia negra, con hacer daño a los demás. Y desde que se conocieron y se enamoraron, empezaron a salir y empezaron como a tener una relación más profunda, ella empezó a dejar todo eso porque se sentía feliz al lado de él. Y él le dijo, mi mamá nunca pudo dejar de trabajar, nunca. Al día de hoy no le puedes quitar el trabajo porque no confía en los demás, siente que en algún momento le van a exigir que trabaje y que trabaje 10 veces lo que no está acostumbrada. Así es que no deja de trabajar, mamá, quedó mal. Yo no quiero eso para ti. Por favor, nunca dejes de trabajar, pero ten trabajos pequeños. Yo me voy a encargar de la economía. Y desde ahí jamás había fallado. Y aunque se decían novios, vivían juntos y ya tenían un par de años así. Y tenían una relación muy bonita, muy estrecha, de mucho cariño y mucho respeto. La otra hermana, la de 21 años, ella vivía la vida de una manera, digamos, sin tantos límites. En casa le tocó ser la pequeña, y en tanto desbarajuste de un papá refugiado en la bebida y una mamá que no paraba de trabajar nunca, en la cual siempre había problemas, ella descubrió que fuera del hogar era más feliz. Así es que ella vivía en viajes, vivía conociendo personas, brincaba de novio en novio porque sí estaba a gusto, y nadie le decía nada, porque a nadie le enteraba. Ella tenía su vida y los demás no tenían por qué saber ni por qué opinar. Era una persona muy discreta. Tenía sus cosas y sus secretos, pero todo muy bien. Cuando el hijo comenzó a llevar a su novia a la casa del señor Epigmenio, se dieron cuenta que ese señor ya traía muchas capas de problemas. Era muy agresivo con los dos. La novia, la chica que había practicado brujería, siempre le decía después de las visitas, no te preocupes, yo entiendo lo que está pasando a tu papá, yo también he estado ahí. Pero no era lo mismo. Ella, siendo comprensiva, hacía que su novio, pareja, su compañero, no se molestara con su papá. Le decía, ten paciencia, va a cambiar en algún momento. Y él le decía, es que no puedo permitir que te trate mal. Y ya van 2, 3 comentarios que dice que no estoy feliz, no estoy a gusto. Las cosas van avanzando y llega un momento que por una situación, un proyecto y una situación de salud del señor Epigmenio,
Los hijos lo están visitando continuamente. Hay un momento en el que la ex bruja va a visitar al señor Epigmenio porque va a ayudar a la hermana de su pareja a hacer algo ahí en la casa del señor Epigmenio. Cuando están las dos ahí, el señor Epigmenio les avienta la ropa a los pies y les dice: ojalá que sepan hacer una cosa buena en su vida y me puedan lavar bien la ropa. Y quiero que quede bien y que no quede arrugada. Y la bruja se le quedó viendo y soltó una carcajada y le dijo: señor Epigmenio, discúlpeme, yo vengo a ayudar aquí, no vengo a que me esclavice. Y cuando dijo eso, el señor Epigmenio se puso mal, entró en cólera y se le acercó, le pegó la cara. Y cuando le pegó la cara, la hermana o la hija del señor Epigmenio, la hermana del novio de esta chica que practicaba antes brujería, se le pega y se da cuenta que su papá trae aliento alcohólico. Entonces dice: papá, tomaste, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Y en eso dice: a mí las mujeres no me van a estar ordenando ni diciendo qué hacer. Son igual que esa vieja que me abandonó. Pocas mujeres, ustedes no tienen nada de mujeres. Ustedes vienen aquí para servirme nada más. Y donde dice eso, la chica que había practicado brujería se lo toma a risa y se empieza a reír. Y el tipo la agarra del cuello. Cuando la agarra del cuello, su hija se pone mal, lo agarra con las dos manos del brazo, pero estamos hablando de algo. No sé cómo te imaginaste el señor Epigmenio. El señor Epigmenio mide 1,97 m, pesa casi 165 kilos, es un tipo enorme y fuerte. Cuando le pone la mano ahí en el cuello y la hija lo está agarrando del brazo, no le hace nada. Es como si estuviera cargando una pluma o una almohada, porque el tipo casi logra levantar del piso a la otra. Y es ahí cuando la hija, dando una patada, le pega en cierta zona en la que el señor se retuerce un poco de dolor, las dos se alejan y la bruja le dice: nunca me vuelvas a poner una mano encima, nunca. Esta fue la primera y la última. Nunca me pongas un dedo. Y donde Pigmenio recupera un poco el aliento, se yergue y erguido corre hacia la mujer con una velocidad que ya no se esperaba y le suelta 2 bofetadas en la cara. En ese momento, esta mujer se pone pero tan colérica que ya te puedes imaginar quién es la persona que nos mandó la historia, ¿verdad? La hija que estuvo presente. Porque la hija que estaba ahí dice que lo que vio es algo que no puede olvidar. Los ojos de esta mujer, lejos de estar inyectados como en sangre, se pusieron todos de un color negro de un segundo a otro. Empezó a hablar en una lengua extraña y el señor Epigmenio cayó al piso y se empezó a retorcer. La mujer, parada, nada más voltaba a verlo hacia abajo, seguía hablando en ese idioma y el señor empezaba a gritar de dolor y ella sonriendo seguía hablando y el tipo seguía retorciéndose. Esta chica, la que nos manda la historia, la hija del señor Epigmenio, se pega con ella y le dice: por favor, déjalo, es mi papá. Y dice que en el instante que dice eso, a la chica le regresan los ojos como lo normal, la ve y le dice: discúlpame. Voltea con el señor Epigmenio y le dice: nunca más ni a mí ni a nadie les vuelvas a poner una mano encima. Y se sale de ahí. Cuando se sale comienza a llorar. Fue como un arranque, un momento que no pudo detenerse, algo que no pudo controlar por la ira, por las bofetadas, por lo que le acababa de hacer el tipo, pero su vida ha cambiado, ya no es esa persona que era antes. Estando afuera, la chica que nos manda la historia va a platicar con su cuñada, le empieza a decir que lo que hizo su papá estuvo mal, en fin, tienen una conversación, las dos se van de ahí, y lo que empieza a ocurrir a partir de ahí es algo que ya no tiene nombre ni explicación. El hijo del señor Epigmenio y la hija del señor Epigmenio están muy ofendidos. No quieren saber nada de él. No quieren tener cercanía. No les interesa que él vaya, necesite, juzgue, opine. No quieren nada. Pero cerca de un mes después de este suceso, hay una llamada de un vecino: por favor, vengan a visitar a su papá, está muy mal. Cuando llegan a visitarlo, el señor Epigmenio tiene unas ojeras que le abarcan casi la mitad de la cara. Se ve que está muy nervioso, se ve que ha bajado de peso y el cuerpo entero le tiembla. Parece como si tuviera alguno de estos tipos de enfermedades que te impiden tener control de tu movilidad. Pero no es eso. Él empieza a decir en balbuceos, entre muchas majaderías e insultos a ellos, que buenos para nada ahora sí se presentan, ahora cuando ya no se puede hacer nada. Pero entre todas esas majaderías e insultos, el señor Epigmenio les dice que no puede dormir,
que desde el día en el que le puso la mano a esa maldita bruja, hay cosas que van a su casa a buscarlo. Hay sombras, sombras que son más fuertes que él, sombras que han hecho que la cama se levante y golpee contra el piso, sombras que le ponen la mano en el cuello y lo empiezan a retorcer, y cuando él pide que lo suelten se ríen de él en su oreja. Y es la sombra de un niño. Cuando ese niño está en la casa es algo terrible, porque dice que cuando el niño se le acerca mucho, después el niño se estira y se ve como algo más largo, más horrible, más esquelético y mucho más desalmado, porque comienza a rasguñarle lo que tenga cerca, brazos, espalda, pechos, todo, todo ahí, porque se descubrió la camisa, todo ahí está lleno de magulladuras. El señor Epigmenio dice que ya no puede más con esto, que ya no puede hacer nada. Ellos le piden al papá que por favor se tranquilice. El hijo del señor Epigmenio va a hablar con su novia y le dice: por favor, yo sé que mi papá hizo algo terrible contigo, pero deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Está mal. Y ella le dice: yo ya no hice nada. Lo que le hice se lo hice ahí. El problema es que me faltó mucho el respeto y mis guardianes están enojados y yo con ellos no los puedo detener. Esto que le está ocurriendo a tu papá es porque él se lo buscó. Un mes después, el señor Epigmenio ya no amaneció. María me contó lo que ha sido el susto más grande de su vida, pero tengo algo que decirte. No creo que exista una sola persona en el mundo que viviendo lo que vivió ella no termine muerta de miedo. Y ahí te va por qué. María al día de hoy es una persona que tiene ya 60 años, pero me cuenta que cuando sus hijos estaban por allá de cuarto, quinto, sexto de primaria, porque no lo recuerda bien, ocurrió un evento que hizo el antes y el después a tal grado que tuvo que cambiar prácticamente todo su estilo de vida de un día para otro. María estaba llevando su vida lo más normal. En ese momento estaba casada, tenía 2 hijos, digamos que la mayor Jocelyn y el menor Mario estaban en sus diferentes grados, pero tenían una ventaja tremenda. Ellos estudiaban en la escuela primaria que estaba apenas a 1 cuadra de la casa. Eso hacía que en ocasiones María se tomara ciertos privilegios, ciertos gustitos en aquel tiempo, y era que a veces no pasaba por los muchachos. Como los maestros y el tipo que estaba en la entrada ya sabían que vivían ahí a menos de 1 cuadra, las dejaban salir y se iban ellos corriendo directo a casa. Todo normal, hasta que ella cuenta que de repente empezó a notar que los niños venían un poco más tarde. Ella siempre los esperaba más o menos entre 1 y 1 y cuarto. Comenzaban a llegar a la 1:30, 1:45, 2 de la tarde, 2:15. El día que llegaron a las 2:15 y ella estaba preocupada. Ella sale de la casa, va en camino y ellos vienen corriendo para acá y les dice: ¿qué pasó? Creía que iba a haber algún tema relacionado con algún reporte, molestas con maestro, alguna tarea que faltó, pero no. Jocelyn le dice: mamá, perdón, es que tenemos unos amiguitos y nos estamos quedando a jugar con ellos. Y ella le dice: oye, sí está bien, pero no tanto. Dice: es que ellos nos están invitando para que vayamos a su casa. Y el niño, Mario, se ve que le está diciendo que sí, pero al mismo tiempo hay algo en él que le genera estas cosas, esta vista aguda que tienen las mamás que se dan cuenta que hay algo raro en la situación. La señora no toma cartas en el asunto en ese momento, le dice que no vayan a casas de desconocidos hasta que ella conozca a los niños y a los papás. Y que de hecho, o sea, el día de mañana y el día siguiente no va a poder conocerlos, pero que ellos tienen prohibido jugar con esos niños hasta que ya se conozcan las familias. Bueno, la señora le cuenta a su esposo. El esposo le dice: son niños, mujer, tú sabes que vivimos en una colonia en la que no pasa nada, todos nos conocen, y ella le dice: sí, pero es que mira, se están tardando más y no sabemos quiénes son esos papás y bueno, el punto es que van avanzando los días y por una situación u otra, los niños no están llegando temprano. Niños son niños, no tienen por qué seguir las instrucciones de mamá aunque se las repita 1400 veces más. Estos niños en especial sí son niños muy bien comportados y ahí es donde le hace mucho ruido a la señora María. Ella se tomaba esa licencia, se permitía el no ir por los muchachos porque son niños buenos, no generan ningún problema a nadie, al contrario, tienen sus medallitas, los maestros los mandan felicitar, la directora los tiene en muy buena estima y todos los conocen a ellos y a su familia. El tema que estén llegando tarde a casa ya le está haciendo mucho ruido. La carita o algo que vio en su hijo el día que les llamó la atención y que les dijo muy emocionado:
Sí, son nuevos amigos, algo le hizo mucho ruido. Ahora ya son varios días que están llegando 2:15, 2:30, 2:45. Y lo peor, llegan todos enterrados. Se ven ya muy cansados. Y llega un momento en el que la mamá los agarra, recién llega y les dicen, a ver, ¿dónde está esa casa de esos niños? Y vamos ahorita a conocerlos. Y ella, sí, mamá, porque de hecho nos invitaron hoy a que pasáramos y nos tuvimos que aguantar porque sí queríamos entrar. Y Mario dice, sí, mamá, queríamos entrar, pero nos aguantamos porque nos dijiste que no hasta que conocieras a sus papás. Y se enojaron, nos dijeron que no íbamos a conocer a sus papás, que porque sus papás los abandonaron. Y cuando me dijeron eso, narrador, no, hombre, cambié mi postura. Me salió todo mi instinto protector, abracé a mis dos niños, me dio mucho sentimiento, pero al mismo tiempo mucho coraje. Ya no se sabía si con ellos, y con los niños, y con los señores. Y le dije, vámonos ya a la casa de estos señores, los quiero conocer. ¿Cómo que estos niños están viviendo solo? ¿Cómo que los abandonaron? Y me agarro caminando con ellos. Mi niña Jocelyn me está diciendo atrás, mamá, espérate, qué vergüenza. Y yo las vengo jalando a los dos muchachos y vamos, camine, camine, camine. Y les digo, ¿dónde, dónde? Y me señalan. Cuando me señala Jocelyn en la casa, narrador, no, la sangre se me fue al piso. Me señala una casa en construcción, una casa en la que ahí no habita nadie. Esa casa en construcción tiene una obra gris años, años. Tiene afuera unos letreros de precaución que dice que no entres al lugar, que es un lugar peligroso. Hay una malla alrededor y la casa, aunque está en obra gris, tiene ventanas y tiene puerta. Pero estás hablando que es algo que tiene muchos años, nunca ha vivido alguien. No hay electricidad, no hay luz y lo sabemos porque conocemos a los dueños. Nosotros supimos cuando empezaron a construir la casa, después al señor le fue muy mal, ya no pudo terminarla, quiso venderla, nadie lo compró, el señor se enfermó y finalmente se fueron a otra ciudad. Y ahí tiene años la casa parada. Cuando me la señalaron, no, narrador, dije, se los están queriendo llevar y no me había dado cuenta. Y me dio un coraje conmigo, narrador. No, me dieron ganas de darme unas cachetadas guajoloteras a mí misma y decirme qué clase de madre eres. Me sentí mal, me sentí muy arrepentida y entonces los agarré y les dije, a ver, aquí no vive nadie. ¿Dónde están los amiguitos que ustedes tienen? Y se me queda viendo Jocelyn y dice, ahí mamá, al lado de la puerta. De hecho, mira, nos está diciendo que pasemos y nos va a abrir la puerta. Y volteó a ver la casa, narrador, y nada más veo donde la puerta se empieza a abrir. Y ahí no hay ni una persona. Me quedé espantado. Le dije, Jocelyn, por favor, dile a tu amiguita que hasta que conozcamos a sus papás los vamos a venir a visitar, mientras no. Y donde le digo eso, narrador, voltea y me dice, se enojó mucho, pero ya me dijo que sí, que va a traer a sus papás. Volteo a ver a la puerta para ver qué va a pasar y nada más escucho donde alguien viene bajando del segundo piso de la casa vacía. Dije, no, yo no quiero saber quiénes son los papás de estos fantasmas. Agarro mis huercos, me regreso a la casa. Lo primero que hago cuando llego a la casa es agarrar el teléfono, le marco a mi marido y le digo, nos vamos con mi mamá una semana. Y me dice, espérate mujer, pero si no te dice nada, no tú menso, los niños. Y entonces mi marido, todo confundido, llega ese día a las 8 de la noche a casa de mi mamá, de su suegra. Me dice, oye, ¿qué pasó? Yo estoy hecho un mar de llanto y tardé como 2 horas en explicarte. Mi amor, nuestros hijos de amigos tienen unos fantasmas o algo peor. Estaban en la casa abandonada y cuando terminé de decir las cosas, mi esposo estaba tan pálido que yo tenía miedo que ya estuviera muerto y no me había dado cuenta.